Bienvenidos a la lectura del Santo Via Crucis según las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich. Esta será una meditación muy valiosa como preparación para el Triduo Pascual. Octava estación, cuarta y quinta caída de Jesús y las hijas de Jerusalén. La escolta estaba todavía a cierta distancia de la puerta situada en la dirección del suroeste. Se pasa debajo de una bóveda, por encima de un puente y debajo de otra bóveda. A la izquierda de la puerta, la muralla de la ciudad se dirige al mediodía para rodear al monte Sión. Al acercarse a la puerta, los alguaciles empujaron a Jesús en medio de un lodazal. Simón el Cirineo quiso eludir el lodo y habiendo ladeado la cruz, Jesús cayó por cuarta vez en el lodo. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible: «Oh Jerusalén, cuánto te he amado. He querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas tan cruelmente fuera de tus puertas». Al oír estas palabras, los fariseos le insultaron de nuevo, le pegaron y le arrastraron para sacarle del lodo. Simón Cirineo se indignó tanto de ver esa crueldad que exclamó: «Si no cesáis en vuestras infamias, dejo la cruz, aunque me matéis también». Al salir de la puerta se ve un camino estrecho y pedregoso que se dirige al norte y conduce al Calvario. El camino real, del cual se aparta aquel, se divide en tres a cierta distancia. El uno vuelve a la izquierda y conduce a Belén. El otro se dirige al occidente y conduce a Emaús. El tercero da la vuelta al Calvario y concluye en la puerta del ángulo que conduce a Betsur. Desde esta puerta, por donde salió Jesús, se puede ver la de Belén. Habían puesto en el sitio donde empieza el camino del Calvario, sobre un palo, una tabla anunciando la condenación a muerte de Jesús y de los dos ladrones. En el ángulo de este camino había una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y pobres mujeres de Jerusalén, venían con sus niños, que habían ido adelante. Otras habían venido para la Pascua de Belén, desde Hebrón y desde otros lugares circunvecinos. Jesús se desfalleció, pero no cayó al suelo, porque Simeón dejó la cruz en tierra y se acercó a él y la sostuvo. Esta es la quinta caída de Jesús debajo de la cruz. Al ver su rostro tan desfigurado y tan lleno de heridas, comenzaron a dar lamentos, y según la costumbre de los judíos, le presentaron lienzos para limpiarse el rostro. El Salvador se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá: felices las estériles y las entrañas que no han engendrado y los pechos que no han dado de mamar. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las alturas, cubridnos. Pues si así se trata la madera verde, ¿qué será de la seca?». Aquí se pararon en este sitio. Los que llevaban los instrumentos del suplicio fueron al monte Calvario, seguidos de cientos de soldados romanos de la escolta de Pilatos, que le seguían de lejos. Al llegar a la puerta, Pilatos se volvió al interior de la ciudad. Novena estación. Tercera caída. Se pusieron en marcha. Jesús, doblado bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho trabajo el rudo camino que se dirigía al norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario. En el sitio en donde el camino tuerce al mediodía, se cayó por sexta vez, y esta caída fue muy dolorosa. Le empujaron y pegaron más brutalmente que nunca, y llegó a la roca del Calvario, donde cayó por séptima vez. Simón Cirineo, maltratado también y cansado, estaba lleno de indignación y de piedad. Hubiera querido todavía aliviar a Jesús, pero los alguaciles le echaron llenándolo de injurias. Este también se unió poco después a los discípulos. Echaron también toda la gente que había venido sin tener nada que hacer. Los fariseos, a caballo, habían seguido caminos cómodos situados al lado occidental del Calvario. El llano que hay en la elevación, teatro horrendo del suplicio, es de forma circular y está rodeado de un terraplén cortado por 5 caminos. Estos 5 caminos se hallan en muchos sitios del país en los cuales se baña y se bautiza. Muchos pueblos tienen también 5 puertas.
Hay en esto, como en todo lo de Tierra Santa, una profunda significación poética a causa de la abertura de los 5 medios de salvación en las 5 llagas del Salvador. Los fariseos a caballo se pararon delante de la llanura al lado occidental, donde la cuesta es suave. El lado por donde conducen a los condenados es áspero y rápido. 100 soldados romanos se hallaban dispersos acá y allá. Algunos estaban con los ladrones que no habían sido conducidos al llano para dejar la plaza libre, pero les habían recostado sobre las espaldas un poco más abajo, dejándole los brazos atados a los maderos transversales de sus cruces. Mucha gente, la mayor parte de baja clase, extranjeros, esclavos, paganos y muchas mujeres. 100 soldados romanos se hallaban dispersos acá y allá. Algunos estaban con los ladrones que no habían sido conducidos al llano para dejar la plaza libre, pero les habían recostado sobre las espaldas un poco más abajo, dejándole los brazos atados a los maderos transversales de sus cruces. Mucha gente, la mayor parte de baja clase, extranjeros, esclavos, paganos, muchas mujeres, todas las personas que no temían contaminarse, estaban alrededor del llano o sobre las alturas circunvecinas. Eran las 12 menos cuarto cuando el Señor tuvo la última caída y echaron a Simón. Los alguaciles tiraron de Jesús para levantarlo, desataron los pedazos de la cruz y los pusieron en el suelo. Qué doloroso espectáculo presentaba el Salvador, estando de pie en el sitio de su suplicio, tan triste, tan pálido, tan despedazado, tan ensangrentado. Los alguaciles lo tiraron al suelo, insultándolo. «Rey de los judíos», le decían, «vamos a alzar tu trono». Pero él mismo se acostó sobre la cruz, y lo extendieron para tomar medidas de sus miembros. Después lo condujeron a 60 pasos al norte, a una especie de cavidad abierta en la roca que parecía una cisterna. Lo empujaron tan brutalmente que se hubiera roto las rodillas contra la piedra si los ángeles no lo hubiesen recorrido. Le oí gemir de un modo que partía el corazón. Cerraron la entrada y dejaron centinelas. Entonces comenzaron sus preparativos. En medio del llano circular estaba el punto más elevado de la roca del Calvario. Era una eminencia redonda de 2 pies de altura, a la cual se subía por escalones. Abrieron en ella 3 hoyos, donde debían plantarse las 3 cruces, y pusieron a derecha y a izquierda las cruces de los 2 ladrones, excepto las piezas transversales, a las cuales ellos tenían las manos atadas y que fueron clavadas después sobre la pieza principal. Pusieron la cruz en el sitio donde debían enclavarla, de modo que pudieran levantarla sin dificultad y dejarla caer en el hoyo. Clavaron los 2 brazos y el pedazo de madera para sostener los pies. Abrieron agujeros para los clavos y para la inscripción. Hicieron muescas para la corona y para el torso del Señor, a fin de que todo su cuerpo fuese sostenido y no colgado, y que el peso no pendiera de las manos, ya que se hubiera podido arrancar de los clavos. Clavaron estacas en la tierra y fijaron en ellas un madero que debía servir de apoyo a las cuerdas para levantar la cruz. En fin, hicieron otros preparativos de esta especie. Décima estación. Jesús desnudo y clavado en la cruz. 4 alguaciles fueron a sacar a Jesús del sitio en donde le habían encerrado. Le dieron golpes y lo llenaron de ultrajes en estos últimos pasos que le quedaban por andar. Lo arrastraron sobre la roca. 4 alguaciles fueron a sacar a Jesús del sitio en donde le habían encerrado. Le dieron golpes y lo llenaron de ultrajes en estos últimos pasos que le quedaban por andar y lo arrastraron sobre la roca. Cuando las santas mujeres lo vieron, dieron dinero a un hombre para obtener de los alguaciles el permiso de dar a beber a Jesús el vino aromatizado de Verónica. Mas los miserables no se lo permitieron y se lo bebieron. Tenían ellos 2 vasos, uno con vinagre y hiel, el otro con una bebida que parecía vino mezclado con mirra y con ajenjo. Presentaron esta última bebida al Señor. Jesús, habiendo mojado sus labios, no bebió. Había 18 alguaciles sobre la roca, los 6 que habían azotado a Jesús, los 4 que lo habían conducido,
2 que habían tenido las cuerdas atadas a la cruz y 6 que debían crucificarlo. Estaban ocupados con el Salvador y con los 2 ladrones. Eran hombres pequeños y robustos, tenían cara de extranjeros y los cabellos erizados, parecían animales feroces que servían a los romanos y a los judíos únicamente por el dinero. El aspecto de todo esto era tanto más espantoso para mí, cuanto que veía figuras horrorosas de demonios que parecían ayudar a estos hombres crueles y una infinidad de horribles visiones bajo la forma de sapos, de serpientes, de dragones, de insectos venenosos de toda especie que oscurecían el cielo. Entraban en la boca y en el corazón de los circunstantes y se ponían sobre sus hombros, y éstos sentían el alma llena de pensamientos abominables o proferían horribles imprecaciones. Veía con frecuencia sobre Jesús figuras de ángeles llorando o rayos donde no distinguía más que cabecitas. También veía ángeles como pasivos y consoladores sobre la Virgen y sobre todos los amigos de Jesús. El aspecto de todo esto era tanto más espantoso para mí, cuanto que veía figuras horrorosas de demonios que parecían ayudar a estos hombres crueles, y una infinidad de horribles visiones bajo la forma de sapos, de serpientes, de dragones, de insectos venenosos de toda especie que oscurecían el cielo. Entraban en la boca y en el corazón de los presentes y se ponían sobre sus hombros, y éstos sentían el alma llena de pensamientos abominables o proferían horribles imprecaciones. Veía con frecuencia sobre Jesús figuras de ángeles llorando o rayos donde no distinguía más que cabecitas. También veía ángeles compasivos y consoladores sobre la Virgen y sobre todos los amigos de Jesús. Los alguaciles quitaron a nuestro Señor su capa, el cinturón con el cual le habían arrastrado y su propio cinturón. Le quitaron después su vestido exterior de lana blanca, y como no podían sacarle la túnica que su madre le había hecho a causa de la corona de espinas, arrancaron con violencia esta corona de la cabeza, abriendo nuevamente todas sus heridas. No le quedaba más que su camisa corta de lana y un lienzo alrededor de la cintura. La camisa se había pegado a sus llagas y sufrió dolores indecibles cuando se la arrancaron del pecho. El Hijo del Hombre estaba temblando, cubierto de llagas, echando sangre. Sus hombros y sus espaldas estaban despedazados hasta los huesos. Le hicieron sentar sobre una piedra, le pusieron la corona sobre la cabeza y le presentaron un vaso con hiel y vinagre. Mas Jesús volvió la cabeza sin decir palabra. Dejamos hasta aquí, mañana continuaremos. Bendiciones.